jubilar a algunos, tengo que buscarle salida a ese dinero que me sobra. Vamos entendiendo ya por qué se origina esto. Y después veremos cómo se coloca. Pues bien, estas son las crisis de sobreproducción en la cual estamos, con unas características que la hacen las más graves, las que he puesto aquí, y porque el mecanismo del sistema, el capitalista, siempre va trabajando con el capital constante y con el capital variable. Pero sigamos acercándonos a lo que va ocurriendo aquí. ¿Esta crisis es nueva? No. ¿Cómo salieron de la del año 1929? Porque salieron. También es verdad que era menos grave que esta. Pues hubo un economista que hoy es el patrón de la izquierda moderada, muy moderada. Lo que pasa es que cuando este señor llamado Keynes, John Maynard Keynes, fue un economista capitalista, pero el hombre tuvo un poquito de sentido común. Dijo, miren ustedes, no quieran ustedes ganarlo todo, le dijo al capitalista. Dejen ustedes un poquito, porque si ustedes hacen que los trabajadores ganen más y puedan ahorrar, compran casas, compran frigoríficos, compran lavadoras, compran coches, es decir, ustedes hacen que haya más consumidores, porque el problema está en que los trabajadores deben acceder a la categoría de consumidores, porque gracias a ello ustedes fabrican. Ahora, ¿y esto cómo se hace? Y digo, miren, ustedes tienen que sacrificarse un poquito. Para empezar, suban ustedes los sueldos. Después, paguen ustedes impuestos. Y esos impuestos que ustedes pagan, yo, Estado, los voy a distribuir. Voy a hacer una buena enseñanza, o pasable, voy a hacer una buena sanidad. Esto es lo que se llaman las políticas socialdemócratas, pero que permitieron en unos años que la gente y los trabajadores tuviesen un nivel mejor que lo que habían tenido antes. Pero esto también se ha ido a pique. Es decir, volver a esto va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque esto lo pudieron hacer en Estados Unidos, donde hay un gobierno que manda en Estados Unidos. Lo pudo hacer el gobierno francés, lo pudo hacer el gobierno británico. Pero ahora que la crisis mundial, ¿dónde está el gobierno mundial que pueda tomar una política para todos? ¿Dónde está el gobierno de la Unión Europea, que es un desastre, que es una barbaridad? No hay un gobierno en la Unión Europea. Hay un conjunto de 27 señores que se reúnen de vez en cuando para tomar las medidas. Es decir, que las políticas de Keynes, para poderlas hacer, tiene que haber un gobierno que mande en un territorio. Pero es que el territorio es el mundo. ¿Y dónde está el gobierno mundial? Por esto la salida de Keynes, que es salida tibia, socialdemócrata, pero es una salida, al fin y al cabo. Por eso, cuando el presidente Sarkozy ahora, y la televisión ha dicho a esa reunión a la que Zapatero quiere ir, que ellos quieren refundar el capitalismo, estas cosas le dicen para que lo diga la televisión y la gente se las cree. El capitalismo no se puede refundar. El capitalismo tiene esto. Y si esto no lo tiene, deja de ser. Es otra cosa, es un mutante. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Pues quieren hacer, creen ellos, que van a hacer lo de 1929 o algo que pasó después. El año, y fijaros bien el nombre que voy a colocar aquí. El nombre, hablo con él. En el año 1944, es decir, a 15 años de la crisis, se reunieron, y aquí esto lo voy a colocar porque seguro que lo vais a ver en los próximos 15 días, en una ciudad del estado de New Hampshire, se llama Bretton Woods. Los países más importantes del mundo, ante la crisis, aparte de tomar las medidas que dijo Keynes, y tomaron los siguientes acuerdos: crear el Fondo Monetario Internacional, crear el Banco Mundial, y una muy importante: hasta este año los bancos centrales, es decir, Banco de España, Banco de Portugal, Banco de Francia, tenían reservas con oro. Todo el papel que se movía en el mundo estaba basado en el oro. ¿Queréis recordar un billete de 100 pesetas de hace poco? Aquí los más jóvenes tal vez no, pero la inmensa mayoría, por lo que estoy viendo, lo han visto. ¿Verdad que decía
decía el billete? El Banco de España pagará al portador 100 pesetas, ¿verdad que decía eso? Y yo, ¿cómo que vale? El billete 100 pesetas, yo voy a comprar que... No, esto que quería decir lo siguiente, que en el origen de los billetes, yo cogía ese billete de 100 pesetas, me iba al Banco de España y me daba el equivalente en oro. Y desde entonces, eso es la fórmula que han puesto los billetes. Y como la gente se fiaba, porque en la economía y en la bolsa todo depende de la fe de la gente, si no, esto no funciona, el chiringuito se viene abajo. Pues por eso decía, el Banco de España pagará al portador. Pero en Bretton Woods se toma un acuerdo. Y se dice, a partir de ahora, el oro ya no va a ser el patrón universal, va a ser el dólar. Eso sí, todavía el oro estaba vigente, se dice el dólar, pero de la siguiente manera. Una onza de oro será igual a 35 dólares. Bueno, por lo menos teníamos el oro allí. Una onza de oro, 35 dólares, el patrón seguía siendo el oro. Pero en el año 1971, un tal Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, mediante un decreto orgánico, o sea, de sus órganos, porque no salió de ningún sitio, acordó que el patrón sería el dólar. Ni oro ni puñeta, el dólar. ¿Y esto qué significa? Que si mi moneda, el dólar, es la moneda universal de todo el mundo para que unos compren y vendan el petróleo, todo, como yo no tengo que responder en dólar y yo soy el que hace la maquinita, la moneda, y tengo entonces una cosa que se llama derecho de señoreaje, que es el dinero que reciben los que hacían las monedas. Pues resulta que yo, cuando no tenga dinero, le doy a la maquinita. Y a partir de ahí, si los precios suben, se los expulso a otros países. Por eso Sarkozy y los demás no se atreven a decir lo que están pensando. Lo que quieren es llegar a otros acuerdos parecidos a los de Bretton Woods, donde el dólar ya no sea el que mande en el cotarro. ¿Por qué? Porque enfrente está el euro, está el yen japonés y está sobre todo el yuan chino. Pero esto no significa que refunden al capitalismo, porque el capitalismo es irrefundable, sino intentar unas medidas para salir parcheando otros 30 o 40 años. Bien, dicho esto, yo sé que esto es muy denso, pero hijos e hijas de mi vida, esto es así. Y quiero decir que es fácil, esto es fácil, lo que pasa es que después hay que coger codo. Como hacía el movimiento obrero, sindicalistas, sin estudiar no hay nada que hacer. Sino preguntárselo a los dirigentes de la UGT y de la CNT antiguo, que iban a los centros a estudiar, porque por aquí se le va a ganar al otro, aparte de movilizarse. Pero lo que iba diciendo, ¿cómo han intentado resolver estos problemas hasta ahora? La crisis de sobreproducción actual no es de ahora. Viene arrastrando desde mediados de los años 70. Lo que pasa es que se ha ido acumulando. Pues ha habido 3 operaciones. Para no adentrarme en ellas, en el caso que se me pregunte, la más importante es la globalización. ¿Cómo salvamos esto? Muy fácil. A la China. Hay que abrir mercado en otros países, vender. Y entonces meten en el chiringuito a países como Brasil, como México, como China, como India, en la globalización. Cuando el mercado europeo se me acaba, tengo que llevar yo las industrias más fuera, a otros países, hasta que resulta que le han dado la vuelta al globo. Ya no pueden ir a Marte, ni a la Luna, ya el planeta se acaba. Y entonces la crisis de sobreproducción se hace mundial. Y estamos en esa situación. Por ejemplo, ¿cómo se llega al problema que viene en la prensa? Todo lo que yo he dicho hasta ahora no ha sido ni más ni menos para explicar la siguiente idea: que la crisis de los bancos es una parte muy pequeña de una crisis mayor, la que he puesto aquí. Por eso estamos como estamos. Pero ¿cómo se llega al tema de la hipoteca? Atención ahora, porque aquí viene el timo de la estampita de muchas personas que invierten dinero allí porque me han asegurado que me van a dar el tanto por ciento, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, el timo de la estampita. Y ahora vamos a ver cómo funciona. En Estados Unidos, voy a seguir los pasos que he escrito previamente para que no me salte ninguno, porque la memoria puede flaquear.
2001 dice, explota la burbuja Internet. ¿Qué es la burbuja Internet? En los años 90 aparece el Internet, recordadlo. Y el Internet son fábricas que hacen aparatos, cosas de comunicación, y el capital entró aquí a invertir. Invertir como ahora, en el ladrillo. Si la burbuja del ladrillo es... ¿Habéis visto el disparate tan horrendo en este país? Construyendo en lugares que no hay agua. ¿Por qué no lo sabéis? Urbanizaciones enteras montadas en el tema del ladrillo para crear puestos de trabajo, que es la excusa en la que se monta mucha gente para engañar a los demás, y los demás se dejan engañar. Campos de golf que se llevan el agua de la tierra. Venga aquí chalet y chalet, pero ¿quién va a vivir en ellos? Ahora, ¿quién va a vivir en ellos? Igual. Esto es una burbuja, una inversión alocada, disparatada, sin sentido, pero es tirar para adelante como sea, camino del precipicio. Pues bien, en Internet la burbuja llegó a estallar en el 2001. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Estados Unidos, cuando se encontró que había problemas de paro, hizo una medida que bajó los tipos de interés. Todos los días oí esto. ¿Qué es bajar los tipos de interés? Pues el Banco de Estados Unidos dice, mañana los bancos van a prestarse dinero a uno a otro a más bajo interés. Los bancos a continuación se lo prestan a la gente a menos interés. Y la gente saca crédito. Es fácil. Si me bajan los tipos de interés, yo voy a sacar crédito. Por eso hoy hay una pelea en Europa, porque le están pidiendo al presidente del Banco Central Europeo por la hipoteca, el que esté pagando hipoteca ya sabe, la palabra Euribor, ¿suena? Euribor, cada vez que lo vemos nos echamos a temblar. Si los intereses bajan, pues automáticamente la gente saca hipoteca, pide préstamos, invierte y parece ser que la economía en principio va a funcionar. Pues bien, entonces en Estados Unidos bajaron el interés del 6% al 1%. Lo que tengáis una hipoteca, ahora mismo está en el, no sé si cerca del 5%, imaginaros si os bajase la hipoteca al 1%. Respiraría ahí. Bien, claro, esto tiene un problema después, de sacar tanto crédito, pero al principio, hombre, ya tengo el dinero fácil. Pero fue la medida que tomó la Reserva Federal, el sistema de Reserva Federal americano, para que la gente pudiera salir de la crisis. Pero ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos también hubo su burbuja inmobiliaria. ¿Y qué hizo la gente? Comprar vivienda. Y comprar, y comprar. Pero no solamente comprar vivienda nueva, con lo cual las fábricas de ladrillo, las fábricas de cemento, los transportistas, los albañiles, los electricistas, los pegallesos, todos están viviendo desde eso. Hay mucha gente que vive de eso. Aquellos, sino los pisos usados, empezaron un estirón arriba tremendo, como en España. ¿Gracias a qué? Gracias a la burbuja inmobiliaria que hubo entonces en Estados Unidos y a los préstamos baratos. De tal manera que en 10 años el precio de las viviendas se multiplicó por 4. Calcular aquí una vivienda en